Mis amados hermanos, hay días memorables que pasaron y pasarán a la historia por lo grandioso de sus acontecimientos. De seguro, si les preguntara a ustedes si hay algún día memorable o algún día que ustedes recuerden como el más importante de sus vidas, podrían recordar distintas fechas. Tal vez de los días más memorables, en mi caso, es el día de mi boda. Lo recuerdo por todas las cosas que tuvimos que experimentar y por todo lo que implicó para nosotros ese momento. Pero también hay otros momentos y hay otros días. Nosotros como naciones celebramos, por ejemplo, el Día de la Independencia. Es de los días más importantes que celebra una nación. Se conmemoran batallas, se conmemoran luchas por parte de los pueblos para su liberación, por ejemplo. Tal vez en los deportes no hay excepción. O sea, si yo les preguntara cuál es el evento futbolero más memorable de nuestra historia en Colombia, muy seguramente todos me dirían el mismo. ¿Cuál es? El 5-0. En el año de 1994, el 5 de septiembre, en las eliminatorias de USA 94, eso fue en el 93, ya estoy perdiendo hasta la cuenta. En el Monumental, allí en Argentina, Colombia logró esa gran victoria. Y eso dio esperanza a toda una nación de poder lograr entonces la Copa del Mundo. Días como esos pasan a la historia. Días como esos son recordados y algo similar en lo que estamos estudiando en esta mañana ocurre precisamente. El pasaje anterior, el que estuvimos considerando la semana pasada, nos hablaba de cómo Dios había usado una estrategia que habían usado los gabaonitas, que fueron astutos y engañaron a Josué para lograr una alianza y no ser destruidos por el pueblo de Israel en esa conquista. Y ellos usaron esa estrategia para lograr ese pacto y no ser destruidos. Lo que veíamos la semana pasada, ellos fueron engañados, pero aún en medio de eso, Dios usó eso para bendecir a un pueblo. El pasaje siguiente, el que estaremos estudiando, vemos cómo estos reyes que se habían consolidado para atacar a Gabaón son totalmente destruidos en esa alianza que habían hecho y cómo ellos son destruidos por Josué. La alianza amorrea, o lo que encontramos nosotros en este pasaje, se ha consolidado. Desde el capítulo 9, versículo 1 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué y contra Israel. Y en ese contexto Gabaón no participa de esto, ellos son los heveos. Pero hay otros pueblos que sí se unen, y aquí entonces vemos cómo este hombre, Adonisedec, logra consolidar esa alianza para tratar de enfrentar a Israel y frenarlo en su avance. Pero ellos van a ser derrotados de manera sorprendente, no solamente por el pueblo de Dios, sino por el mismo Señor quien está peleando por su pueblo. Hoy debemos considerar entonces cómo Josué derrotó esta primera alianza y cómo ayudó a los gabaonitas cuando Dios entregó a los ejércitos de estos 5 reyes. ¿Y qué principios de este pasaje podemos aplicar a nuestras vidas? En este sermón que yo he titulado Ningún otro día como este. Ningún otro día como este. ¿Qué fue lo que hizo que este día no fuera como ningún otro? Y lo primero que nosotros debemos ver lo encontramos en los versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor en los versículos del 1 al 5, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado y cómo había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joán, rey de Hebrón, y a Pireán, rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon con ella. Y esto me llevaba a pensar esta alianza establecida contra los gabaonitas, que es el primer punto, la alianza establecida contra los gabaonitas. Y como lo hemos estado considerando, después de que la nación de Israel estableciera esa alianza con Gabaón, Josué y el pueblo regresan a Gilgal, que es donde está su base de operaciones. Y la escritura no nos dice cuánto tiempo ha pasado entre ese suceso y las noticias de esa alianza. Así que
Él pronto se dio a conocer todo lo que había pasado y esto hace que se empiece a desarrollar una estrategia para frenar el avance de los israelitas en la conquista del pueblo de Gabaón. Y es lo que estábamos viendo en el capítulo 9, el versículo 1. Y aquí en el primer versículo, en el capítulo 10, encontramos a un personaje. La escritura dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó esto, hizo algo. Él había estado atento a todo lo que había estado pasando en el territorio, segundamente preocupado, como lo estamos viendo. Jai ha caído, una ciudad, unas semanas atrás. Jericó, unas semanas antes, ha caído. Y para colmo de males, Gabaón, que era una ciudad cerca a Jerusalén, ha decidido entrar en coalición ha decidido no entrar en la coalición contra Israel, sino que han firmado con ellos un pacto de paz. Entonces, Gabaón ahora es un pueblo traidor de los demás pueblos. Así que hay que atacarla, hay que vengarse de esa nación. Y esto preocupa a Adonisedec porque él mismo reconoce cómo era Gabaón. Gabaón era una ciudad, no cualquiera, era una gran ciudad, era una de las ciudades reales. Y lo que significa que fuera una ciudad real es que los reyes establecían sus casas en esos lugares y desde allí controlaban el comercio y las actividades políticas alrededor. Recuerden que estas eran pequeñas ciudades-estado con pequeños reyes que gobernaban. Y Gabaón era una ciudad real. Además era una ciudad grande, amurallada. Tal vez no del tamaño de Jericó, pero sí era una ciudad importante. Y además dice la escritura que sus hombres eran hombres fuertes, eran hombres guerreros. Así que no era cualquier ciudad. Gabaón entonces contaba además con una ubicación estratégica, ya que era el paso obligado de muchas de esas caravanas que iban desde Babilonia hasta Egipto y viceversa. Así que se nos describe esta ciudad y a sus guerreros. ¿Qué esperanza entonces tendrían los jebuseos? Seguramente cuando Adonisedec empezó a pensar en la estrategia, los gabaonitas van a ser de gran ayuda porque son grandes guerreros. Pero estos lo que hacen es al contrario, irse en contra de las demás naciones. Así que este rey seguramente pensó, es necesario desbaratar esta alianza. Y esto lo lleva entonces a considerar esta coalición no contra Israel primero, sino contra los gabaonitas. Así que busca la ayuda de otros reyes vecinos para atacar a Gabaón. Recuerdan que estos reyes generalmente estaban en peleas constantes entre ellos, pero aquí ellos se unen porque tienen un enemigo en común. Y entonces hay una forma de atacar a Israel. Ataquemos Gabaón. Si destruimos Gabaón, seguramente esta alianza ya no se va a materializar. Israel seguramente no va a venir a defender a este pueblo y esto va a dar una lección a las demás naciones. Va a dar una lección a los demás pueblos. No van a unirse con Israel en alianza. Esto era como matar dos pájaros de un solo tiro. Y eso les daría tal vez una posibilidad de ventaja. En su temor esto lo lleva a actuar de esta manera y de seguro tenía un gran ejército. Eran 5 reyes. No se nos dice la cantidad, pero seguramente era un gran ejército y se dirige entonces hacia esta ciudad, hasta Gabaón. Y acampa contra ella y se dispone a pelear contra ella. Usted se podrá imaginar ahora a los gabaonitas cómo se encuentran ahora que ven a este gran ejército apostados afuera de la ciudad, listos para pelear. Yo creo que el susto para estos moradores debió haber sido grande. ¿Qué debían hacer? ¿Debían salir entonces a pelear o debían buscar ayuda? Y la respuesta a esta pregunta nos lleva entonces al segundo punto y es la solicitud de ayuda y la batalla contra la alianza. La solicitud de ayuda y la batalla contra la alianza. Versículos 6 al 11. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal.
Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube de Abed-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Abed-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Y como les he mencionado, entonces, tan pronto como esta alianza se materializa y empieza la guerra, los moradores de Gabaón envían mensajeros a Josué para pedirles ayuda. Esto no lo pensaron muchos. Tal vez podrían enfrentarse a estos ejércitos, pero ¿para qué arriesgarse? ¿Para qué arriesgarse? No muy lejos de allí están sus nuevos amigos. Están aquellos con los que hemos firmado un pacto y una alianza. Ellos nos pueden ayudar. Era necesario pedirles ayuda. Así que estos mensajeros llegaron a donde Josué en Gilgal y Josué no dudó en darles auxilio, porque fue fiel al pacto, porque fue fiel al compromiso. Seguramente en otras circunstancias y otro tipo de personas hubieran dicho, esta es nuestra oportunidad para deshacernos de aquellos que nos engañaron. Esta es nuestra oportunidad para librarnos de ellos. Que vengan los demás amorreos y que los acaben. Y con eso, vean, nosotros nos lavamos las manos. Pero no, Josué no actúa de esa manera. Él cumple porque es íntegro a sus promesas y a sus compromisos y decide ir a ayudar a sus amigos. Versículo 7 dice, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Noten que Josué tampoco se arriesga, él va con todo, va dispuesto a todo. En la mente de Josué tal vez habría entonces una preocupación. Recuerden que ellos, a pesar de esto, no consultaron al Señor. Era su temor, ¿qué va a pasar ahora? Y recuerden que había semanas, la última batalla la habían tenido hace algunas semanas en Jai. Entonces no habían peleado, seguramente no habían pasado algunas semanas y seguramente no estaba preparado para la batalla. Pero él había comprometido su palabra. La pregunta que seguramente le surge a Josué es, ¿Dios estaría con ellos? Eran 5 reyes a los que había que vencer, era un gran ejército. ¿Será que sí los vamos a poder vencer? ¿Estarían preparados y en las condiciones físicas, pero también en las condiciones espirituales para poder enfrentar esta batalla? Pero creo que las cosas ahora aquí son diferentes, porque en esta ocasión Josué nuevamente escucha a Dios. Y noten lo que dice estas palabras. Daisy lo leía y creo que estas palabras son importantes porque nos llevan a un punto importante en este pasaje. Y Jehová dijo a Josué. Jehová dijo a Josué. Cada vez que el Señor habla con Josué, para darle estas palabras, Josué tiene nuevo aliento. Y las palabras son estas: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Cada vez que el Señor habla con Josué y le dice estas palabras, son importantes. Y son importantes no solamente para Josué, son importantes para nosotros porque Dios conoce nuestras preocupaciones. Noten que Josué no ha expresado su temor, pero de seguro eso era lo que él estaba pensando. ¿Podremos enfrentarnos? ¿El Señor nos entregará en nuestras manos? Así que mientras va de camino, seguramente tiene temor. Pero el Señor está allí afirmándolo y consolándolo y sosteniéndolo. Y dándole confianza, la confianza que seguramente tú y yo necesitamos en varios momentos. Entonces esto le da tranquilidad. ¿Cuánta tranquilidad debió experimentar Josué en ese momento? Eran palabras que él ya había oído antes, pero son palabras que el Señor constantemente le está repitiendo. En varias ocasiones el Señor le dice, no tengas temor, no temas. ¿Y por qué necesita escuchar eso? Porque es de las experiencias más comunes que todos nosotros como seres humanos experimentamos. Todos nosotros en algún momento sentimos temor o creemos que no vamos a poder. Pero la palabra de Dios es clara cuando nos dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que la mejor forma de enfrentar el temor es saber que Dios está con nosotros.
Es saber que Dios nos está alentando para que continuemos. Y eso es lo que experimenta Josué. Tiene aliento no solamente él, sino también el pueblo que va con él. Dios estaba con ellos y entonces podría ganar la batalla. Y saben, creo que eso es importante porque estas palabras le sirven a él para llegar rápidamente desde Gilgal hasta Gabaón. La semana pasada, cuando estábamos estudiando el pasaje anterior, ¿saben cuánto tiempo gastaron de Gilgal a Gabaón? 3 días. 3 días. Pero en esta ocasión, yo creo que después de escuchar estas palabras, tuvieron suficiente ánimo para recorrer esa distancia de más o menos 32 kilómetros en una noche, con todo el ejército y todo el equipamiento, para llegar listos a la batalla al día siguiente en la mañana muy temprano. Y estarían listos para socorrer a sus aliados allí en Gabaón. De seguro que los ejércitos de estos 5 reyes no se estaban esperando esto. Pero Israel los sorprende y ahora están listos para la batalla. Y las hostilidades comienzan. Mire lo que dice el versículo 10. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube de Bet-Orón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y es importante notar aquí esto, mis amados hermanos. ¿Recuerdan que el versículo 8 es muy importante? Pero aquí también es muy importante esto porque noten quién es el que está peleando. No por Israel, sino por Gabaón. Dios mismo es el que está peleando. Miren las palabras que dice: Jehová los llenó de consternación, los hirió, los siguió, los hirió. En versículo 11, arrojó desde el cielo. ¿Quién es el que está haciendo esto por el pueblo? Es el Señor mismo, es Dios actuando a favor de su pueblo, pero también a través de su pueblo Israel, porque ellos también están peleando. Y esto trae una poderosa enseñanza para nosotros, mis amados hermanos. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables. El Señor nos manda a nosotros. Dios no nos llama a la inactividad. A veces el gran error que cometen los cristianos es que cuando Dios les da una promesa, ellos se quedan quietos esperando que les venga el pan del cielo y no hacen nada. Si alguien se queda sin trabajo, el trabajo no le va a llegar a la casa. Tiene que salir a buscarlo, a enviar hojas de vida. Y el cristiano fiel y comprometido lo que va a hacer es descansar en el Señor, prepara su hoja de vida y la va a llevar a los distintos lugares en donde tiene la posibilidad de ser contratado. Pero Señor, si tú conoces mi necesidad, yo sé que el trabajo me va a llevar acá. No, mis amados hermanos. Dios nos llama a nosotros a ser responsables y eso fue lo que hizo el pueblo acá. Pero Dios fue soberano también en la forma en cómo defendió a su pueblo y cómo actuó, mostrando su gran poder en medio de esta batalla. Aun con el enemigo huyendo en la bajada de Bet-Orón, ocurre algo impresionante. Grandes rocas caen mientras este pueblo huye. Y lo que podemos pensar es que efectivamente era granizo muy grande, como ya sabemos que ha ocurrido en el Antiguo Testamento. Lo mismo pasó en Egipto. Y es interesante esto, mis amados hermanos, porque ese granizo que cayó afectó solamente a estos ejércitos de estos 5 reyes y no al pueblo de Israel ni a Gabaón. ¿Cómo pasó en Egipto? Cuando las plagas, el granizo solo afectó a Egipto. En Gosén, donde estaba el pueblo de Israel, no lo afectó. Lo que muestra el poder del Señor. Y esto muestra también que Él les está concediendo la victoria a Josué y a su pueblo. Dios mismo está peleando por su pueblo y está demostrando su gran poder. Y mostrando cómo Él controla cada uno de los aspectos de su creación. Y esto es maravilloso porque nos muestra una poderosa lección. En medio de todo esto, mis amados hermanos, yo creo que hay algo que nosotros podemos aprender de esta historia. Y es uno de los principios que podemos traer a nuestras vidas. Gabaón como nación, noten cómo eran. Una ciudad importante, con comercio, con economía, con un poderoso ejército, una ciudad amurallada. Pero cuando ellos deciden entrar en alianza con Israel, renuncian a su autoconfianza y deciden confiar en Dios. Siendo como eran, ese pueblo guerrero y poderoso, deciden confiar en Dios. Deciden confiar en el pueblo de Israel con quien habían establecido una alianza. Era confiar en el Señor.
Renunciaron a todo lo que en el pasado seguramente habían confiado. Decidieron renunciar a sus costumbres idólatras. Decidieron renunciar a sus prácticas pecaminosas y decidieron descansar en el Señor y en su fuerza. Y esto nos da una lección a nosotros en la actualidad. ¿Cuántas veces no buscamos la ayuda de Dios y creemos más en nuestras fuerzas o en nosotros mismos y no buscamos al Señor? Y esto lo vemos fácilmente en nuestras vidas, mis amados hermanos. Lo vemos en nuestras vidas cuando, por ejemplo, no oramos. Cuando no tomamos tiempo para buscar al Señor en oración y buscar su dirección. Esa es una forma en la que nosotros estamos demostrando nuestra desconfianza en el Señor, porque no creemos que Él va a responder, por ejemplo. Y cuando Gabaón decide enviar mensajeros a Israel, están diciendo, vamos a confiar en la alianza que hicimos y en que ellos se han comprometido a estar de nuestra parte. Y es lo mismo en nuestro caso cuando oramos. ¿Cuántas veces entonces no buscamos la ayuda de Dios? Así que Gabaón renunció a enfrentar las situaciones difíciles solos y buscaron la ayuda de los que les podían socorrer. Y ese es el poder de una alianza y el poder de la hermandad, mis amados hermanos. Y esto nos enseña también a esto a nosotros, mis amados hermanos. Nosotros somos una comunidad. Y como comunidad nos necesitamos los unos a los otros. Porque a veces pensamos que podemos enfrentar circunstancias solos y no buscamos la ayuda de nuestros hermanos en la fe, por ejemplo. O pedimos consejo en ellos para que nos ayuden. Porque confiamos más en nosotros. O porque nos cuesta reconocer que no somos capaces. Dios nos llama a nosotros a descansar en el Señor. Y esto me lleva entonces a preguntarte lo siguiente: ¿dónde buscas ayuda cuando estás pasando por una situación difícil? ¿Dónde buscas ayuda cuando estás pasando por una situación difícil? ¿Confías en tus fuerzas, en tus capacidades, en tus recursos, en tus contactos? ¿O buscas la ayuda de Dios? Y no es que no te sirvan esas cosas, es que primero debes buscar a Dios para que Él te diga y te muestre cómo puedes hacer. Y Dios no lo va a hacer en el abstracto, ¿saben? La escritura es clara cuando dice: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así que busca consejo en tus hermanos en la fe, en aquellas personas maduras que te pueden ayudar a tomar tal vez una decisión, a orientarte. Esa es la forma en que nosotros debemos hacer. Miren que en este caso Gabaón no lo dudó. Ante la amenaza de estos reyes, ¿ellos qué deciden hacer? Lo mejor es buscar la ayuda de aquellas personas que nos pueden ayudar, no en nuestras fuerzas. De hecho, el mismo salmista lo dice en el Salmo capítulo 121. Quiero invitarle a que me acompañe allí. Salmo capítulo 121. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Salmo 121. Versículo 1 al versículo 8, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra en tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este es el Señor en que nosotros hemos depositado nuestra confianza. Así que vayamos a Él seguros. Podemos descansar porque de Él viene nuestro socorro, de Él viene nuestra ayuda. Él es nuestro ayudador y podemos confiar en cualquier situación cuando Él la tiene en sus manos. La Escritura nos anima a eso, echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Por nada estéis afanosos, dice la Escritura en Filipenses, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, con toda oración y acción de gracias. Y dice la palabra del Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en el Señor. Así que podemos descansar en Él. Cuando los problemas y cuando las circunstancias parecen rebasarnos
o como que todo se está poniendo en contra de nosotros, podemos contar con el auxilio de Dios, porque Él viene en nuestra ayuda. Pero como les digo, el auxilio de Dios, la ayuda de Dios siempre es objetiva. Dios puede usar personas para ayudarnos. Y es por eso les digo, o sea, es que nosotros como iglesia somos responsables los unos de los otros en medio de esas circunstancias. La Escritura dice en Santiago: ¿hay alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo? Llame a los ancianos. En pocas palabras, llame a la iglesia. Pero mis amados hermanos, es importante entender que la iglesia no son los pastores. ¿Quién es la iglesia? Todos. Miren la iglesia. Esta es la iglesia. Gracias, Santi. Todos. Todos. La iglesia nos ayuda en nuestras dificultades, y cuando la iglesia está de nuestra parte, las dificultades son más llevaderas si no las enfrentamos solos. La iglesia debe ayudar a la iglesia. Eso es lo maravilloso de contar con hermanos en la fe que en medio de las circunstancias difíciles nos pueden apoyar. Porque son guerreros que oran con y por nosotros. Son una fuerza que brinda apoyo con los recursos que Dios les ha dado. Están listos para venir en nuestro auxilio cuando los necesitamos. Así que, ¿qué deberíamos hacer? No enfrentemos las circunstancias solos. Habla con la iglesia, con tus hermanos en la fe para enfrentar cada situación. Cuando hay un hermano en necesidad, Dios ha dispuesto a la iglesia como línea de defensa para asistir al necesitado. Eso lo vamos a estar estudiando nosotros en los lunes de teología también. Cómo la iglesia tiene que ayudar a la iglesia. Y eso lo vemos nosotros aún en la misma historia de la iglesia. Cuando la iglesia en Jerusalén en los primeros años tuvo necesidad, ¿quién ayudó? La misma iglesia. De las iglesias de afuera, de Asia Menor, se recogían ofrendas para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Y aún aquellos hermanos que parecían que no tenían nada, dice que estuvieron dispuestos a darlo todo con tal de ayudar a los santos. Le decían a Pablo: déjanos participar, Pablo, por favor. Todos siempre tenemos algo que dar para ayudarnos. O sea, no hay excusa, no hay excusa. Y es lo mismo que nosotros deberíamos hacer. Todos nosotros deberíamos brindarnos ayuda. Todos nosotros somos responsables los unos de los otros. Un gran error que ha cometido la iglesia en la actualidad es pensar que es solamente responsabilidad de los pastores. Y no, somos responsables los unos de los otros. De llamarnos, de animarnos, de consolarnos, de exhortarnos. Y es que esto es importante, mis amados. Esta historia nos enseña lo siguiente: si Gabaón perdía Israel. Y esto es algo que no debía pasar. Dios fue fiel en cumplir sus promesas, y eso lo sigue haciendo aún hoy en día. Y eso es lo que hizo de ese día único y irrepetible, lo que nos lleva de paso a nuestro último punto: ningún otro día como este, versículo 12 al versículo 15. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. La escritura señala que mientras la batalla se estaba desarrollando, Josué alzó su voz al cielo, al Señor, y pidió entonces que ocurriera esto: Sol, detente en Gabaón. Lo que podemos intuir, o que lo que podemos interpretar a la luz del pasaje, es que la batalla debió haber empezado muy temprano, tan pronto llegó el pueblo de Israel. Y después de haber subido por esa colina, recuerden que este sector es ya montaña, ya no están en el llano. Ya no están en el valle, ahora están en la parte más alta. Jerusalén, de hecho, está en una meseta. Así que ellos suben por esa colina y empiezan a desarrollar la batalla. Y cuando llega, Josué ora de esta manera y muestra cómo los astros están subordinados al poder de Dios. Y logra lo que el Señor ha establecido, que es juzgar a sus enemigos y mostrar su soberanía.
Lo tremendo de todo esto es ver que lo solicitado por Josué ocurre. Es algo extraordinario, es un milagro. Eso es lo que son los milagros. Son intervenciones soberanas de Dios en medio de su creación que interrumpen inclusive en algunas ocasiones el orden de Dios y de la creación. Pero eso ocurre solo por el poder de Dios. Dios controla lo relacionado con el clima, Dios controla los astros y a su orden estos obedecen. Yo creo que esta es tal vez una de las enseñanzas más importantes que nosotros podríamos aprender en esta mañana. Si los astros obedecen a Dios, ¿por qué nosotros somos tan desobedientes? ¿Por qué nos cuesta tanto someternos a la voluntad de Dios? Sol detente en Gabaón y el sol se detuvo. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros someternos a la voluntad de Dios? Y yo sé que para muchos en la actualidad esto es un problema. ¿Cómo fue que esto pudo haber ocurrido? ¿Cómo es que el sol se detiene? ¿Cómo es que esto no causó un cataclismo mundial con la Tierra deteniendo su rotación para que el sol no se moviera? Tratar de explicar esto de manera racional. Muchas personas lo han intentado, muchas personas han explicado, bueno, fue un eclipse, el sol dejó de brillar, otros han traducido inclusive que cuando el día ha terminado. Algunos han sugerido que en realidad lo que ocurrió fue una granizada tan fuerte que oscureció el día de tal manera que el enemigo pudo ser vencido y por eso traducen de esta manera, el sol dejó de brillar en medio del cielo y no se apresuró a salir, así como era, como cuando el día ha terminado. Pero el pasaje no está para explicarnos a nosotros cómo ocurrieron las cosas. Esa no es la intención. Nos está mostrando ese milagro. Nos está mostrando ese el actuar de Dios contra los amorreos. De la misma forma en que cuando nos habla acerca de la creación, en Génesis capítulo 1 nos explica cómo fue. Solo nos dice, y dijo Dios. Pero ahí allá más, no es la intención del texto, porque no es un libro de ciencia. La intención del texto es mostrarnos las cosas como han ocurrido. Tratar de explicarlo de otra forma es tal vez necedad. Dios es el creador que hizo los cielos y la tierra y tiene el poder de controlarlos a su antojo. Aquel que dijo sea la luz, hizo la luz. El que ordenó que en aquel día, en el valle de Jalón, que fuera más largo, es el que mandó y así ocurrió. Eso es lo que debemos entender. Por eso las palabras de Charles Spurgeon son tan dicientes. ¿Cómo lo hizo? No es pregunta para nosotros. Algunos inclusive han sugerido, y dice Charles Spurgeon, no nos toca tratar de explicar o apocar los milagros, sino glorificar a Dios en ellos. Algunos inclusive lo que están manifestando es que ese día fue tan glorioso, tan único, que pareciera como si el sol se hubiera detenido. No es nuestra preocupación entenderlo de otra forma. Por eso otro comentarista dice, para su historia futura sabrían que el Señor, el Creador, usó su gobierno soberano sobre su orden creado para llevar a cabo sus propósitos con su pueblo. Y eso es lo que es la intención del texto. Mostrar cómo Dios está cumpliendo su promesa fiel a su pueblo, que aún usa a los astros, aún usa la creación para poder cumplir su propósito. Dios ha prometido darles esa tierra y aún si es necesario, usa los astros, usa los efectos naturales para demostrar su poder. Eso es lo que nosotros debemos ver. Los milagros, mis amados hermanos, ocurren con un propósito particular y en momentos particulares para mostrarnos el poder y la grandeza de nuestro Dios. Por eso lo que ocurrió en ese día no volvería a ocurrir, como dice el versículo 14. Como traduce la Nueva Biblia al día, nunca había ocurrido antes ni jamás ha vuelto a ocurrir que el Señor haya detenido el sol y la luna en respuesta a la voz de un hombre. Creo que esto es importante también porque es ver la oración de Josué como algo que nosotros debemos hacer. Josué estaba peleando por Israel y recuerda que lo ocurrido debía ser registrado en todas partes para la memoria de la nación. Y aquí está un relato, pero hay otro libro que es mencionado, en las crónicas, en el libro de Jacer, que es mencionado también en segunda de Samuel 1:18, donde se escribían los relatos heroicos y los acontecimientos del pueblo de Israel de manera poética. Sin importar esto, creo que lo más importante es resaltar que el pasaje nos está mostrando esto. Dios escuchó a Josué y es la razón clara.
Jehová peleaba por Israel. Jehová peleaba por Israel. Y esto nos enseña a nosotros lo importante de la oración en este momento. El Señor escuchó a Josué. Y créanme, nosotros podemos estar seguros que si nosotros oramos, el Señor nos escucha. Siempre y cuando oremos de acuerdo a su voluntad, podemos estar seguros que el Señor va a responder. Si oramos de acuerdo a su voluntad. Josué oró así porque estaba seguro de la voluntad de Dios. Viene en el versículo 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Por eso es que él hace esta oración. Él no está orando aquí al azar. Él tiene claro lo que Dios va a hacer. Nuestras oraciones, mis amados hermanos, van a ser más efectivas si están en relación con la palabra de Dios y con su voluntad. Así es que van a ser más efectivas nuestras oraciones, porque a veces Dios no nos responde nuestras oraciones, porque no oramos de acuerdo a su voluntad. De hecho, eso es lo que dice Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué hacemos orando mal? Ora bien, ora de acuerdo a la palabra de Dios, como dice alguien. Cuando estamos al tanto de cuáles son los propósitos y las promesas de Dios, cuando por medio del estudio de la Biblia entendemos a qué está comprometido, entonces deberíamos apelar a Él para que se cumpla su voluntad, solo con este tipo de fe optimista. Dios está dispuesto a llegar a responder las oraciones de fe de su pueblo según sus promesas. Inclinará su omnipotencia para luchar por los suyos cuando estos siguen su voluntad, haciendo su obra, buscando su mayor gloria, por fuerte que pueda ser la oposición o por extraordinario que sea el ejercicio de su providencia. Yo les decía a mis amados hermanos que nosotros hemos estado cantando una canción este mes. Y yo les he dicho, mis amados hermanos, cantar esa canción es peligroso. Es peligroso para nosotros, porque cuando la cantamos entendiendo lo que estamos diciendo, créame, el Señor va a responder esa oración, porque esa oración es de acuerdo a su voluntad. Cuando le pedimos al Señor, empieza en mí, haz tu voluntad, enséñame a vivir haciendo tu voluntad, créame, el Señor lo va a hacer. Si esa oración es constante en nuestras vidas, créame, el Señor la va a hacer. Y así conforme a muchas oraciones que debemos hacer nosotros en las Escrituras, que muy pocas veces hacemos. La palabra de Dios dice, ¿tiene alguno falta de sabiduría? ¿Cuántos en alguna ocasión se han sentido que no saben qué hacer en cierta circunstancia? ¿Pero qué nos dice la Escritura? Pídala a Dios que la da abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Pedirle a Dios sabiduría, pedirle que nos guíe en medio de nuestras circunstancias. Mis amados hermanos, este pasaje finaliza mostrándonos una pequeña conclusión en el versículo 15. Josué y todo Israel con él volvió al campamento a Gilgal. Después de que todo hubo acabado, Josué preparó su retirada para volver al Gilgal, pero la historia no va a finalizar allí, como lo vamos a ver la próxima semana. Por lo pronto yo quiero que nos quedemos con estas pequeñas conclusiones para finalizar este pasaje. Mis amados hermanos, algo que podemos aprender de este texto es que Dios actúa de manera contundente en la historia. Él es soberano. Él es creador de todo lo que existe, lo controla, es soberano sobre su creación, pero no solo sobre su creación, sino sobre todos los asuntos de nuestra vida, de los eventos y de los resultados, de modo que podemos estar tranquilos y seguros. Nuestras vidas están en sus manos, así que podemos descansar en Él. Y lo maravilloso de este poderoso creador es que se relaciona con nosotros. Él no está distante ni alejado, Él se hizo hombre para habitar entre nosotros y mostrarnos su gloria y su poder. Y por medio de la salvación nosotros podemos experimentar a este glorioso Señor y verlo actuando en nuestras vidas. Mis amados hermanos, esta historia también nos enseña esta coalición amorrea en cabeza de Adonisedec, que pensaba desbaratar ese pacto que tenían Gabaón e Israel, pero Dios usó esta circunstancia para causar la destrucción no solo de este pueblo, sino de 5 reyes más con sus ejércitos, porque Él gobierna los asuntos de todos los hombres.
Y esto nos debe alentar porque Dios tiene nuestras vidas y nuestros asuntos en sus poderosas manos nuevamente. Recordemos que Dios está llevando a cabo un juicio contra las naciones impenitentes y pecadoras en extremo que habitaban en esa tierra. Como lo dice Génesis capítulo 15, el versículo 16, es que su maldad no había llegado a colmo sino hasta ese momento. Lo que nosotros podemos ver en la historia precisamente de estos pueblos es que estos eran pueblos sanguinarios, eran pueblos violentos, en su idolatría sacrificaban a sus propios hijos. Su maldad era tan grande y no se habían dado cuenta de su perversión. Y Dios envía precisamente a su nación para ejecutar un juicio. Pero no podemos pensar que esto no nos va a tocar a nosotros. Miren, mis amados hermanos, por causa del pecado nosotros éramos enemigos de Dios. La Escritura nos dice, vivíamos en pecado, en oposición a Dios en el mundo que Él creó. Y Dios juzgó a estas naciones a través de su pueblo, mientras que a los gabaonitas recibieron misericordia. Y ellos recibieron misericordia no por sus buenas obras, porque ellos obraron con maldad, como lo vimos la semana pasada, pero sí les extendió misericordia porque así es el Señor. El sacrificio de Cristo lo cambia todo en nuestro caso. Dios juzga a las naciones de Canaán por causa de su pecado. Y esto nos enseña nuevamente que el pecado no puede ser pasado por alto o tomado a la ligera. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan. Y es el llamado que sigue haciendo, que nos volvamos a sus caminos. Por eso este pasaje nos muestra a Dios actuando sobre su creación para ejecutar aún su juicio sobre estas naciones impías y para ayudar a su pueblo para que no se contaminara con sus vicios. Por eso es que ellos no debían hacer alianzas con esas naciones para no cometer los mismos errores. Pero tristemente, y como lo estudiaremos cuando veamos Jueces, o cuando usted haga su lectura y llegue a Jueces, se va a dar cuenta lo que pasa con la nación cuando no cumple el mandato del Señor. Y cómo se contaminan con sus ídolos y cómo abandonan al Dios de Israel. Y cada uno hace lo que bien le parece. Pero mis amados hermanos, la cruz de Cristo nos revela algo similar, pues en ella Cristo recibió el juicio por los pecados, los nuestros. ¿Cómo entonces podemos tolerar el pecado o tratarlo con tanta ligereza en nuestras vidas? Mis amados hermanos, la victoria de Cristo en nuestro caso es por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Y Él vivió un día como ningún otro en el Calvario, donde el sol también se ocultó y las tinieblas cubrieron la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y la ira de Dios recayó sobre Él para que tú y yo fuéramos librados de nuestros pecados y del juicio que merecían ellos. A la verdad, el castigo y lo que recibieron estos reyes, Adonisedec y todos estos reyes amorreos, era lo que nosotros debíamos recibir por nuestros pecados. Ese es el castigo, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué pensamos que no deberíamos recibir ese juicio? Pero mis amados hermanos, Cristo en su cruz nos libró de la ira de Dios. Eso es maravilloso porque la sangre de Jesús aún sigue limpiándonos de nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 7 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 7. Dice la Escritura de la siguiente forma: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y por eso la misma Escritura nos dice que si hemos pecado, tenemos a un abogado, a Jesucristo el justo, que es la propiciación por nuestros pecados. Así que tenemos que acudir a Él y enfrentar nuestro pecado. Y decirle: Señor, aquí yo estoy, límpiame, purifícame, lávame. Ayúdame a vivir una vida limpia, recta, delante de ti. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amada iglesia, anda conforme al Espíritu. Pero recuerda, ya no hay condenación para ti. Porque Cristo pagó el precio. Ya no debes recibir la ira de Dios.
Has recibido la misericordia que no merecías. Y si estás sin Cristo en esta mañana, puedes estar seguro de que el juicio de Dios también es para ti. El juicio de Dios también es para ti, a menos que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Como dice Thomas Watson, mañana puede ser el día de nuestra muerte. Que hoy sea el día de nuestro arrepentimiento. Recuerda que ningún otro día es como este. Y es un día único. Tal vez no se repita. Así que no lo desperdicies. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude. Vamos a orar. Amado Señor y Dios Padre, eterno Rey, queremos darte gracias en esta mañana por la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Señor, que el evangelio que ha sido expuesto y predicado, Señor, nos lleve a mirar al precioso Salvador que tenemos en Cristo Jesús. Que, Señor, en tu gracia, en tu favor, tú nos lleves a buscarte a ti, Señor. Oh Rey de la Gloria, eterno Señor, yo quiero darte gracias por esta mañana y por mis hermanos en Cristo, bendito Señor. Gracias porque nos ayudas a entender que tenemos una responsabilidad los unos para con los otros. Gracias porque nos ayudas a entender que el justo juicio que merecíamos nosotros, el castigo por nuestros pecados, fue recibido por Cristo en la cruz del Calvario. Y en su muerte nosotros tenemos nuestra victoria, Señor. El perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vivir en concordancia a lo que nos enseñas en tu palabra y a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre, hoy te ruego por esta iglesia y te pido, Señor, que nos ayudes a mirar el pecado con la gravedad que debemos mirarlo, pero sabiendo y entendiendo que tenemos a un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Señor, gracias porque nos ayudas a mirarte a ti, Señor, y a batallar con esta naturaleza pecaminosa, a no descansar en nuestras fuerzas, sino a confiar plenamente en ti, Señor. A confiar y a descansar en ti, Señor. Bendice y guarda, Señor, a tu pueblo. Es nuestra oración y nuestro ruego en esta mañana. En el precioso nombre de Cristo Jesús, a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.